What happened here was the most disturbing event that I have ever covered as a journalist. Really disturbing. And at the center of this was this boy. He's the only one who knows what really happened here. And he has the answers that we are all still looking for. La familia Steenkamp parecía una familia feliz. Tenían mucho dinero, eran muy queridos por la comunidad y sus 2 hijos eran chicos encantadores. Pero lo que no sabían las personas de fuera es que dentro de la familia estaba sucediendo algo horrible. Algo tan horrible que terminaría en un asesinato. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Sudáfrica. Acompáñenme a ver todos los detalles. La familia Steenkamp vivía en Griekwastad, una ciudad rural en Sudáfrica. El padre Dean era un hombre proveniente de una familia de agricultores. La familia era muy conocida en la zona y tenían en su poder varias tierras y bienes, lo cual los hacía una de las familias más acaudaladas de la región. Tenían un total de 5 granjas en las cuales criaban ovejas, ganado y caballos. Dean desde muy joven se dedicó a la agricultura y a cuidar del negocio familiar. Sus padres siempre confiaron en él para encargarse de todo. Según comentaron conocidos de la familia, él era el hijo favorito de sus padres. Era el menor y el único varón. Dean nació cuando su madre tenía 42 años y luego de tener 2 abortos espontáneos. Así que la mayoría de personas comprendían el cariño especial que sus padres le tenían. Desde muy joven, Dean también fue un miembro muy activo de la comunidad. Entrenó a varios equipos ecuestres de jóvenes locales y era diácono en la iglesia, además de que por algún tiempo fue el director de la escuela secundaria. Dean comenzó a salir con Crystal cuando eran adolescentes. Cuando tenían 20 años se casaron. La familia de Crystal no tenía mucho dinero, pero con el paso del tiempo, ella, que era panadera, inició un negocio con una receta de galletas que tuvo mucha popularidad y al final se terminó vendiendo en varias cadenas de supermercados. Con estas ventas ella hizo su propia fortuna. La pareja tuvo 2 hijos, un varón llamado Don y una niña a la que llamaron Martela. La diferencia de edad entre ambos era de solamente 1 año. Ambos estudiaron en un prestigioso internado de la zona, pero la familia llevaba una vida tranquila sin muchos lujos. No tenían una casa lujosa o muchos automóviles deportivos o de último modelo. A Dean jamás le gustó presumir del dinero de su familia. Todo el mundo describía a los hijos de la familia como chicos con los pies en la tierra y nada vanidosos o malcriados. Martela era la más extrovertida de los 2. Le encantaba hacer amigos y contar chistes todo el tiempo, mientras que Don era más callado y estudioso. Tenía excelentes calificaciones y sus profesores estaban maravillados con sus capacidades. Quienes conocen a la familia describen la crianza de los padres como estricta. Exigían buenas calificaciones y un comportamiento intachable en el internado. Los chicos no podían salir de fiesta, tampoco quedarse a dormir en casa de amigos, ni llevar amigos a su casa. A pesar de las reglas estrictas en la casa, los 4 miembros de la familia se llevaban muy bien y eran muy cariñosos entre ellos. Las hermanas de Dean llegaron a decir que la familia de su hermano menor les daba mucha envidia, ya que parecían casi perfectos. Nadie tenía ni un solo comentario malo que decir de ellos y eran muy queridos por todos los vecinos. Pero esa perfección, según veremos más adelante, era
solo superficial. Los vecinos, la familia y el país en general se enterarían de unos terribles secretos. Todo comenzó el 6 de abril de 2012 cuando Don, de 15 años, llegó en un vehículo de su padre a la estación de policía. Iba muy alarmado. Al bajar del automóvil cayó en sus rodillas frente a los agentes y les gritó: «Deben venir, les han disparado, todos están muertos». El joven tenía las manos y el rostro llenos de sangre. También tenía algunas manchas en la ropa. La policía le preguntó de quién era esa sangre y él dijo que de su hermana menor Martela, que acababa de morir en sus brazos. Ellos le preguntaron qué había pasado, querían explicaciones porque no entendían nada de lo que él quería dar a entender. Así que el chico, balbuceando, les dijo que había entrado a su casa y había encontrado a sus padres y a su hermana con varios disparos. Él asumió que ya estaban muertos y en ese momento fue que salió de su casa para pedir ayuda a la policía. También declaró que había escuchado unos disparos mientras él estaba en un granero en la misma propiedad donde estaba la casa. Teniendo ya esta información, la policía tomó al chico y junto con él fueron a la casa. Fue un total de 2 agentes quienes lo acompañaron al lugar. Al llegar encontraron los cuerpos de Dean, su esposa Crystal y su hija menor Martela. Los 3 estaban sin vida tendidos en el salón. Los exámenes forenses determinaron que se utilizó un rifle calibre 22 y una pistola Magnum. El padre había recibido un total de 3 disparos. Uno en el hombro derecho, otro detrás de la oreja derecha y otro más en la parte posterior de la cabeza. Adicional a esos disparos, también tenía varios golpes en la cabeza. La madre, por su parte, tenía 2 disparos, uno delante y otro detrás de la cabeza. Martela se había llevado la peor parte, tenía 4 disparos, 2 en el pecho y 2 en la cara. Los médicos forenses descubrieron que la jovencita de 14 años había recibido una paliza antes de las heridas de bala. Tenía varios golpes en la cabeza que se cree fueron producidos por la culata del revólver con el cual le dispararon. Lo más impresionante que descubrieron había sido que la chica fue violada recientemente, pero no en el momento de su asesinato, sino unas horas antes. Y además encontraron signos de abuso sexual repetitivo. La última violación se comprobó que había abierto una herida vieja que ya había sanado. Se supo también que los padres habían muerto casi instantáneamente y Martela había agonizado. Lo que pensó el forense fue que el ataque había ido directamente a la jovencita y que los padres habían sido solamente víctimas colaterales. Él trasladó esta información a los agentes de policía, pero ellos, al conocer a la familia y su historial, pensaban que esta hipótesis no era correcta, ya que ellos no creían que una persona del pueblo pudiese odiar a Martela. Al final la familia era muy querida y no tenían problemas con nadie, así que lo que hizo la policía fue tomar el incidente como un robo que había salido mal. La versión que contó Don de los hechos que supuestamente habían pasado esa noche fue la siguiente. Él dice que durante el día tuvieron su rutina normal, fueron a la iglesia, regresaron a comer y luego él fue a cabalgar con su hermana. Cuando regresaron estuvieron un rato fuera y al final entraron para comer. Luego de comer, supuestamente tanto Dean como su hija Martela se sentaron en el sofá a ver televisión mientras su madre estaba en la computadora. También se sentó Don, pero el programa le pareció muy aburrido, así que decidió salir. Su padre le pidió favor que fuera a uno de los graneros a arreglar unas luces y el adolescente accedió. Mientras estaba en ese granero, escuchó unos disparos. Comenta que se asustó mucho y esperó unos minutos a que los disparos terminaran y luego de eso se acercó a su casa. Encontró tanto a su madre como a su padre y a su hermana tirados en el piso. Se acercó a su hermana y vio que todavía respiraba. Ella lo abrazó y en ese momento, por la sangre que tenía encima, él trató de retirarla. Ella le tomó de la camisa y se la desgarró y al final le dijo
dijo que lo quería mucho y terminó falleciendo en sus brazos. Luego de eso, Don tomó el automóvil de su padre, también vio las armas que supuestamente habían utilizado para matar a su familia. El chico dijo que las personas que habían entrado a su casa las habían dejado en una parte de la casa que era solamente de tierra, aparte en la puerta. En ese momento él tomó estas armas, las subió al vehículo y se fue hasta la estación de policía, y el resto de la historia ya lo conocemos. A pesar de que era lo que los agentes de policía querían pensar, la hipótesis del robo fue descartada porque todas las pertenencias de valor de la familia estaban en la casa. Billeteras, tarjetas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, todo estaba a la vista. Y a pesar de esto, no se habían llevado nada. Aunque los supuestos ladrones estuvieran apurados y se hubiesen asustado por haberle disparado a la familia, ellos pensaban que al menos el dinero en efectivo se tendrían que haber llevado. Otra cosa que llamó mucho la atención de la policía fueron los perros de la familia. En el lugar están muy acostumbrados a los robos en granjas, ya que es la actividad que la mayoría de personas hace para vivir. Y en todos los robos en granjas siempre envenenan primero a los perros. Esto para que los ladrones puedan entrar y que los perros no les ataquen. Pero en esa tarde los perros de la familia estaban sueltos con total libertad cuando llegó la policía y no se veía algún indicio de que alguno de los perros hubiese atacado a alguien. Dentro de la casa los signos de pelea tampoco eran evidentes. No había nada desordenado más allá del salón donde la familia fue encontrada. Parecía que la persona que había hecho esto no había llegado a robar, sino que lo había planeado todo. No había ningún objeto destruido y todo era demasiado extraño. Ahora bien, ellos tenían que responderse muchas preguntas. ¿Quién quería hacerle daño a una de las familias más queridas del pueblo? La familia era muy conocida. Si querían hacerle daño a todos, sabiendo que también estaba Don, ¿por qué no lo buscaron en los graneros o alrededor de la casa? ¿Por qué los perros no atacaron a estas personas que entraron? Y además de eso, ¿por qué tanta hazaña contra Martela? La policía al final dijo que seguramente había sido una persona que la familia conocía y que llegaba con regularidad a la casa, ya que los perros en ningún momento hicieron por atacarle. Durante los primeros días, la policía dijo que no tenía ningún sospechoso ni tampoco alguna pista clara. Dieron muy poca información a los medios. El funeral se celebró varios días después y en este se pudo ver a Don visiblemente afectado. Estaba llorando con sus dos abuelas consolándolo. Pronto el chico volvió a su vida de manera normal y además estaba muy cambiado, actitud que asombró a todo el mundo. Según sus profesores y compañeros en el internado, Don volvió más feliz que antes. Estaba más seguro, comenzó a hacer muchos amigos y a hablar con muchas personas. Recordemos, como dijimos al principio, que él antes de todo era un chico muy tímido que no tenía muchos amigos. Pero parecía que después del asesinato de sus padres y hermana menor, él había tomado muchísima más confianza y se volvió un chico popular. Además de eso, llegó a participar en varias competencias unos días después del entierro de sus padres y hermana. Incluso llegó a participar en una competencia de equitación montando el caballo de Martela. En las fotos de esta competencia se le ve feliz, muchos fotógrafos se acercaron y parecía que a él le gustaba mucho la atención y también que esto lo hacía sentirse bien. En el testamento los padres habían dejado un tutor legal programado por si a ellos les pasaba algo, querían que sus hijos estuvieran en buenas manos. Este tutor era el exdirector de la escuela secundaria, pero el hombre rechazó esto. Dijo que para Don lo mejor en ese momento era estar rodeado de su familia biológica, sus abuelos, sus tías y tíos, pero el chico no aceptó irse con su familia, algo que de nuevo a muchos les pareció muy extraño.
Él pidió que su tutor legal fuera el entrenador del equipo de fútbol de la escuela secundaria, un hombre que no se llevaba nada bien con su padre. Al final, el equipo de abogados de la familia aceptó esto. Con el paso de las semanas, al no dar ninguna información, las personas comenzaron a especular. La policía no decía nada y todo el mundo comenzó a crear sus propias hipótesis. Existía un rumor muy fuerte. Muchos decían que Don era adoptado, que se había enterado y que por eso había matado a su familia. Los compañeros de internado de Don escucharon esto y comenzaron a alejarse de él. Los padres de los alumnos pidieron al director que expulsara al chico, ya que podía ser un asesino. Si bien en ese momento el director cedió a la petición de sus padres, ya que no quería perder al resto de los alumnos, unos días después Don tuvo que ser reincorporado a las clases, ya que tanto su tutor legal como sus familiares le dijeron que él no era un sospechoso considerado por la policía, que si bien la gente decía muchos rumores, todo lo que decían era falso. Se realizó una prueba de ADN al chico y se confirmó que él era hijo tanto de Crystal como de Dean y que en ningún momento él había sido adoptado. Don regresó al internado, pero él realmente dijo que no quería volver, quería estudiar en la escuela secundaria del pueblo, pero ni su tutor ni sus familiares permitieron esto. Otra actitud que llamó mucho la atención de Don fue el hecho de que él estuvo presumiendo con sus compañeros que era millonario. Dijo que ya no tenía que estudiar porque era rico y tenía 5 granjas y numeroso ganado. Uno de los agentes que lo acompañó a casa cuando sucedieron los hechos comentó que el adolescente le preguntó qué tenía que hacer para cobrar la herencia de sus padres, y uno de sus amigos del internado le dijo a la policía que cuando Don regresó estuvo presumiendo muchísimo de lo que había pasado y además le mandó unos mensajes de texto. En estos mensajes de texto, Don le dijo a su amigo que él era el principal sospechoso del crimen y que iban a encontrar ADN de él en la escena. Cuando el amigo le preguntó por qué, él le dijo que estaba seguro que lo encontrarían. Hay que destacar que estos mensajes fueron enviados la misma noche que los cuerpos fueron encontrados. Para muchos, Don de 15 años en ese momento no tendría que haber estado pensando en eso, pero lo pensaba porque en realidad era culpable. La policía informó que si bien en la escena del crimen se habían encontrado varias pruebas, estas no eran útiles porque habían sido contaminadas. Esto debido a que los 2 agentes que acompañaron a Don la noche del crimen no sabían bien cómo guardar una escena del crimen, no sabían bien cómo tomar las pruebas y guardarlas para que éstas no se contaminaran, y además de eso habían dejado que Don se bañara y se cambiara de ropa en la habitación cuando todavía los cuerpos de sus padres y su hermana estaban en el salón, por lo cual muchas cosas se habían hecho mal. Pusieron de excusa que en el lugar no pasaban ese tipo de crímenes y por eso los agentes no tenían la preparación adecuada. Fue pasando el tiempo hasta 4 meses después de los asesinatos. En agosto del año 2012, unos días antes de su cumpleaños número 16, Don fue detenido mientras estaba en el internado. Se le imputaron 3 cargos de asesinato y 1 de violación. Obviamente él fue expulsado del lugar, compareció ante un juez y este primer juez dijo que no le pondría fianza y que él debía pasar en un reclusorio hasta que llegara el juicio. Pero su equipo de abogados interpuso un amparo y se hizo otra sesión para determinar si le podían dejar una fianza. En esta segunda sesión, un nuevo juez determinó que en efecto el chico tenía que seguir estudiando hasta que se diera el juicio y que por eso le daría la libertad bajo fianza. Eso sí, el internado ya no lo recibió. Lo que hizo Don fue regresar con su tutor legal y comenzar a recibir clases en su casa. El 11 de marzo de 2013 el juicio inició. 91 testigos fueron llamados a declarar. Don se declaró inocente de todos los cargos que se le imputaron y se comenzó a indagar en los hechos.
En el juicio se tomó la declaración de la gente que había acompañado a Don alrededor de la casa cuando él dio su versión de los hechos en una pequeña reconstrucción que se hizo. Don había dicho que había encontrado las armas que utilizaron para asesinar a su familia en una porción de tierra al lado de la puerta de la casa. Cuando la policía revisó estas armas, se dieron cuenta que no tenían tierra encima, no estaban sucias, estaban en perfecto estado, a pesar de tener algunas manchas de sangre y también de sudor en ellas. La tierra no se les había adherido, cosa que les pareció muy extraña. Hay que recalcar aquí que estas armas pertenecían a Dean, el padre de familia, así que los perpetradores las tomaron de la propia casa. Otra cosa que llamó mucho la atención fue el hecho de que supuestamente estas personas que habían entrado a casa lo habían hecho a pie. Don dijo que no escuchó el ruido de ningún automóvil y solamente se podían ver los neumáticos del vehículo que él había utilizado para ir a la comisaría. En la tierra de la casa no había ni una sola otra marca. Además, no había pisadas, solamente estaban las pisadas de la familia, pero en todo el perímetro la policía no pudo encontrar ni una sola pisada que no perteneciera a ellos. Así que era algo demasiado ilógico. Las personas que supuestamente habían entrado tenían que haberse ido o en un vehículo o caminando y no había señales de ninguna de estas dos. Se encontraron salpicaduras de sangre en una pared externa de la casa. Se determinó que se trataba de sangre arterial que probablemente había salpicado allí durante una lucha. Varias gotas de sangre estaban visibles también en una losa de cemento y en unos azulejos que iban hacia la puerta de la familia. La puerta tiene dos secciones y en la parte inferior había un agujero de bala. En las bisagras de esta puerta también había sangre. Esto daba a entender que una de las víctimas había salido y que además le habían disparado, ya fuese desde dentro o desde fuera de la casa, lo cual tampoco era consistente con la versión de Don. A Don también lo cuestionaron en el hecho de por qué él había abandonado la casa en el vehículo de su padre y había manejado casi 10 minutos hasta la estación de policía en lugar de pedir ayuda desde el teléfono de su casa. Era más rápido que una ambulancia llegara y tal vez pudieran salvar a su familia. El teléfono de la casa y el teléfono celular de Don estaban bien, tenían señal, él tenía crédito en su teléfono porque se corroboró que estuvo enviando mensajes a un amigo después de los asesinatos. Don dijo que no había llamado al número de emergencias porque estaba muy nervioso y además porque él veía que sus familiares ya estaban muertos, pensaba que no podían hacer nada por ellos, así que fue la única idea que tuvo. Otra prueba muy importante en el juicio fue la ropa del adolescente de 15 años. Esta ropa dio positivo a residuos de disparos. Las manos del joven habían dado negativo, ya que a él se le había permitido lavarse en la comisaría y luego bañarse en su casa. El chico dijo que su ropa había dado positivo a estos análisis porque él había estado durante la tarde antes de salir a cabalgar con su hermana disparando a unos suricatas, una cosa que era bastante común. Bastante común es también en el lugar que los niños a esa edad suelen utilizar armas de fuego desde más o menos los 11 o 12 años. Ellos aprenden a utilizarlas, así que esa parte no le pareció extraña a nadie. Lo que sí les pareció raro a muchos fue la rasgadura que tenía la camisa de Don. La fiscalía llevó una camisa idéntica al juzgado y también llevó a varias personas. Estos voluntarios se pusieron en la misma posición que Don había contado estaba Martela y jalaron la camisa de la misma forma que él había dicho, pero ninguna de estas personas logró rasgarla, ni siquiera el más fuerte de todos, así que se llegó a la conclusión de que el chico estaba mintiendo. Además, la ropa tenía unas manchas que por la posición y la forma solo podían haber llegado a ese lugar si hubiese sido Don la persona que disparó.
El forense subió al estrado para explicar que Martela había sufrido una violación ese día, más o menos unas 12 horas antes de su asesinato, y también que la jovencita había estado recibiendo abusos sexuales, agresiones y violaciones repetidamente durante varios años. Dijo que había heridas que ya tenían mucho tiempo y había otras que eran más recientes. La defensa en ese momento quiso dar a entender que el padre Dean era quien abusaba de su hija, y también dieron otra hipótesis, que tanto Don como Martela estaban manteniendo relaciones sexuales consensuadas. Estas hipótesis hicieron que todo el mundo que estaba en el juicio se sintiera muy incómodo. Conocían a la familia, sabían que Dean no era capaz de hacer eso, y además en su mente no entraba que dos hermanos de la familia más querida del pueblo tuvieran relaciones sexuales. Martela nunca le había contado nada de eso a sus amigas. En ese momento el juez se molestó mucho y le preguntó a la defensa por qué estaban dando esas hipótesis. Ellos dijeron que había sido el mismo Don quien les había pedido que dijera que tal vez eso había pasado. En ese momento Don despidió a sus abogados y el juicio quedó parado hasta que él encontrara un nuevo equipo legal. En marzo de 2014, el juicio se reanudó. La nueva defensa de Don traía otras hipótesis. Las heridas vaginales habían sido causadas por la propia Martela al rascarse, ya que tal vez tenía una infección. El forense dijo que Martela no tenía las uñas largas y que además no tenía ningún rastro de infección en la zona vaginal. La defensa dijo que tal vez se podrían haber dado por un tampón mal puesto. El forense de nuevo rebatió esto diciendo que en el momento de los asesinatos Martela no tenía su periodo menstrual. Los investigadores también mostraron en el juicio que Martela no solo había sido atacada dentro de la casa, sino también fuera. Recordemos que había varias manchas de sangre en la puerta principal de la vivienda y también un disparo, pero no solo se encontró eso. Frente al granero donde supuestamente Don estaba arreglando las luces, había un charco de sangre. Para la policía era imposible que el chico hubiese estado dentro del granero, hubiese escuchado los disparos y no se hubiese dado cuenta que su hermana estaba siendo atacada frente a él. Él subió al estrado para cambiar su declaración. Dijo que en realidad había olvidado algunos detalles cuando dio la primera declaración a la policía. En su segunda declaración, el chico dijo lo siguiente: él salió hacia el granero y comenzó a arreglar las luces. Unos minutos después escuchó una primera ronda de disparos y corrió hacia la casa. En la sala encontró solamente a sus padres tirados en el piso. Estuvo unos minutos allí tratando de ver qué podía hacer y también gritando el nombre de su hermana menor. Dice que luego de eso él salió, volvió al granero y cuando ya estaba dentro escuchó otra ronda de disparos. Él dice que tal vez Martela fue atacada mientras él estaba dentro de la casa y la llevaron dentro justo en el momento en el que él estaba entrando al granero. Realmente esto era muy increíble para todos. Nadie pensaba que fuese algo que pudiese pasar y además todos creían que el chico estaba cambiando su declaración para poder corroborar todos los hechos que la fiscalía estaba mostrando. Durante 5 meses en el juicio estuvieron mostrándose pruebas y dándose declaraciones. Los investigadores creen que lo que sucedió el día de los crímenes fue lo siguiente. La familia fue a la iglesia, en ese momento era Semana Santa y se estaban realizando varios servicios. Luego de eso regresaron a la casa, comieron. Martela dijo que quería ir a cabalgar. Su hermano estaba afuera disparándole a los suricatas y su padre le dijo que podía ir si su hermano
hermano Don la acompañaba, el chico aceptó. En cierto punto de la cabalgata, Don abusó sexualmente de Martela. No era la primera vez que lo hacía y la policía cree que en ese momento la chica tomó valor y le dijo que le diría a sus padres lo que estaba pasando. Se enfadaron, comenzaron a pelear y luego de eso regresaron a la casa. Cenaron y Don vio que Martela no había dicho nada. Ella se sentó junto con su padre en el sofá a ver la televisión mientras su madre se sentó a usar la computadora. Don comenzó a ponerse muy nervioso porque sentía que Martela en cualquier momento podía decirle a sus padres lo que estaba pasando. Así que lo que hizo fue subir a la habitación de sus padres donde Dean tenía las armas guardadas sin ninguna seguridad y tomó primero la pistola. A la primera que atacó fue a su madre y lo hizo por la espalda. Cuando su hermana y su padre se dieron cuenta de esto, comenzaron a forcejear con él. Se cree que el forcejeo que le desgarró la camisa al chico fue el que tuvo con su padre. Él le disparó a Martela y luego de eso a su padre y comenzó a pegarle al hombre en la cabeza para darle los demás disparos. Luego de eso tomó a su hermana y comenzó a pegarle. Ella pudo salir por la puerta mientras él le dio otro disparo. Fueron hasta el granero donde tuvieron una pelea en el suelo y allí fue que se dejó el charco de sangre. Luego de eso la tomó, la regresó a la casa y ya en la sala le dio el último disparo que fue el que terminó con su vida. El chico arregló todo para que pareciera un robo, tiró algunas cosas, sacó las tarjetas de crédito, tomó las armas y luego de eso se fue en el automóvil de su padre hasta la estación de policía. También se agregó que en algún momento de la lucha entre Martela y Don, él volvió a subir a la habitación para traer el rifle y fue así también como le dio otro disparo a la chica. No se sabe con certeza cuándo fue esto porque la única que tenía herida de rifle era Martela, pero al final de cuentas esa era más o menos la cronología que la policía tenía. Luego del juicio, en agosto de 2014, terminó todo. El chico fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato, 1 cargo de violación y sentenciado a 60 años en prisión. Si bien su defensa dijo que apelaría, han pasado los años y no se ha presentado ninguna apelación. La familia está impactada por lo que sucedió. Para muchos, lo que dice la policía es solamente una hipótesis. No se ha comprobado si con esta actitud era él quien abusaba sexualmente de Martela, pero lo que tienen claro es que Dean no lo hacía. Además de eso, no encuentran otro motivo por el cual el chico hubiese querido asesinar a toda su familia, más allá de eso y también el dinero, porque parecía que él estaba muy interesado en la fortuna de su familia y además de eso en la atención que tenía de los medios. Volgens ik nu die verklaring hoor, moet ik glo hy is skuldig daaraan. Nou as hy skuldig is, dan moet hy gestraf word. Maar ek kry hom baie jammer, want hy's 'n dierbare kind. Ek het hom baie lief. En hy sal altyd vir my die kind wees wat hy was. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso bastante impactante, más que todo por la edad del chico y además de eso por la hipótesis que se tiene de que él abusaba sexualmente de su hermana, que la violaba. Como les digo, es una hipótesis porque no se ha terminado de comprobar, pero si me preguntan a mí, personalmente creo que es la más acertada de todas. Martela tenía varias heridas de violación y era el único motivo que él tenía para quitarle la vida a sus familiares, además, como ya dijimos, del dinero. Pero al final hubo mucha hazaña en contra de la chica, era el objetivo principal, así que seguramente eso fue lo que pasó. Él está preso, su familia no lo visita y no se sabe si sus abogados pondrán algún recurso para reducirle la condena. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como LesmaVR y en mis otros 2 canales. Tengo un canal de historias de la vida real que no tiene nada que ver con investigación policial y un canal de crímenes como este en el cual comparto espacio con mi novio. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.